Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, feministas y organizaciones de la sociedad civil, hoy acompañadas por algunas de las diputadas federales, aquí hay compañeras de diferentes partidos políticos y se estarán integrando a lo largo de la conferencia otras compañeras más. Y en el marco del 24 de noviembre queremos hacer de su conocimiento que estas organizaciones, grupos feministas, han entregado una solicitud a INMujeres referente a emitir la declaratoria de la alerta de violencia de género a nivel nacional. En México, la violencia contra las mujeres representa una emergencia nacional derivado de la falta de diligencia, de las omisiones y de las negligencias de las autoridades federales para articular una política nacional que contrarreste y reconozca un fenómeno generalizado de la violencia que azota ya todos los rincones en el país. Las cifras las van a exponer más adelante las especialistas, no voy a abonar en ellas, pero es un hecho que ante este fenómeno la alerta de género, dejándola únicamente como alertas de género a nivel local, sigue siendo insuficiente. La alerta se crea como un instrumento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para generar medidas urgentes y emergentes e inmediatas ante un fenómeno creciente que pone en riesgo la vida de las mujeres en un territorio. Sin embargo, al día de hoy se tienen 25 alertas de violencia de género y se encuentran en proceso 6 más, por lo tanto, este fenómeno ha abarcado ya prácticamente todo el territorio nacional, convirtiéndolo en un suceso de trascendencia de este orden nacional y no local, a la altura incluso de la pandemia del COVID, que fue asumido desde el gobierno federal, y lo que no ha sucedido con la otra gran pandemia que no es nueva y que se viene suscitándolo. Es urgente y apremiante que esta otra gran pandemia, la violencia y los feminicidios hacia las mujeres, se asuma con el mismo nivel de importancia, es decir, a nivel nacional. Las diputadas que hoy nos encontramos aquí vamos a acompañar esta solicitud porque esto va a permitir contar con una estrategia de corte nacional que involucre a los 3 órdenes de gobierno y a los 3 niveles de gobierno, con indicadores y tareas de responsabilidad claras de acuerdo a sus atribuciones. Pero lo más importante es que va a permitir y obligar a que por primera vez se asigne un presupuesto específico para atender estos fenómenos con recursos federales para el año 2023. Hoy le abrimos la puerta de este Congreso a las asociaciones peticionarias para decirles que coincidimos con ellas y que las vamos a apoyar en esta solicitud y que hoy nos sumamos al voto de alerta nacional ya para todo el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje de Xóchitl Alzora, Red de Mujeres en Cadena. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Buenas tardes. En México son asesinadas diariamente 20 mujeres y todas ellas han sido víctimas de violencia machista y misógina. Estos son datos oficiales del 2021 publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 2015 a 2020 se registraron 4.536 feminicidios. En 2020, las mujeres que fueron víctimas de una muerte violenta por el solo hecho de ser mujeres aumentaron notablemente en un 129.2% respecto a 2015. La pandemia por COVID-19 vino a agravar todavía más la situación. Los homicidios dolosos aumentaron en 2020 en un 61% en relación a 2015. Quiero decirles que este comparativo con 2015 fue porque en julio de ese año fue declarada la primera alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México en 11 de sus municipios. Uno de ellos, el municipio de donde yo provengo, Ecatepec de Morelos, que ha sido considerado el municipio más violento para las mujeres y más peligroso para vivir para nuestras mujeres. Si de los 4.536 feminicidios perpetrados desde 2015 a 2020 sumamos los 14.888 homicidios dolosos registrados en el mismo periodo, en 6 años, 19.424 mujeres que eran madres, hijas, hermanas, esposas, amigas, fueron víctimas de muertes violentas. Si de estos 19.424 feminicidios y homicidios dolosos
sumamos los 19.339 homicidios culposos de mujeres, en estos 6 años se han cometido 38.763 delitos contra la vida de mujeres y niñas en todo el país. Esta es una cifra suficientemente importante para considerar que todo el país debemos estar en alerta de violencia de género. Hasta el momento, únicamente 3 municipios de todo el país no están alertados con una solicitud de alerta o bien con una recomendación de parte de algún instituto internacional o nacional referente a la violencia que padecen sus mujeres. Es decir, la formalización que hicimos el pasado 24 de noviembre ante el INMujeres y ante la Secretaría de Gobernación fue solo decirles lo que está pasando en este país y que es urgente. La alerta de género tiene que ser nacional. Las acciones ya no deben limitarse al territorio de los municipios. Es necesario que los 3 niveles de gobierno se hagan responsables de lo que ocurre en sus territorios, en los que además ellos han decidido gobernar. Entonces, les agradezco mucho. Adelante. Continuamos con el mensaje de Marina Reina Aguilar de la Red Nacional Solicitantes de Alerta. Gracias, buenos días. Y bueno, por la Red Nacional de Alertistas, señalamos y donde también participamos en esta petición a nivel nacional, estas organizaciones solicitantes de la alerta nacional, señalamos a través de una carta dirigida a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, pues en su carácter de secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, feministas y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de la atribución que como organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, se nos reconoce en el artículo 32 del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como establece en el numeral 25 de este ordenamiento, para presentar como organizaciones de la sociedad civil esta alerta de violencia de género contra las mujeres en un territorio nacional, porque creemos que deben de haber articulación entre los 3 niveles de gobierno y en este momento con las declaratorias de la alerta de violencia de género no hay una articulación a nivel federal y solamente están dejando la responsabilidad a los estados y a los municipios. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de promover, de garantizar estos derechos humanos de las mujeres que están siendo violentados a nivel nacional. Por eso, nuestra exigencia de que esta alerta de violencia de género sea a nivel nacional, porque las violencias que están ocurriendo y la violencia extrema no solamente ocurre en estos municipios alertados, sino ocurre en el 100% de los municipios a nivel país. Nuestra exigencia, pues, es que se declare la alerta de violencia de género en este territorio nacional. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de Lorena Villavicencio. Continuamos con Patricia Olamendi, de nosotras tenemos otros datos. Muchas gracias. Quiero en principio agradecer a las legisladoras que se encuentran hoy aquí, apoyando la solicitud de diversas redes de organizaciones de mujeres que hemos demandado que el Estado mexicano reconozca que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional y que necesitamos que se declare la alerta de género en todo el territorio nacional. Hemos al mismo tiempo solicitado al secretario de Gobernación que, de acuerdo a sus facultades y después de 3 años de gobierno, emita los 2 programas nacionales, el Programa Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Programa Nacional contra la Trata de Personas, particularmente niñas y niños. Hasta el día de hoy, el gobierno federal no cuenta con una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Los datos son brutales. Por eso México está calificado como el país que no quiere a las mujeres. 20 mujeres son asesinadas diariamente. 5,000 niñas y mujeres desaparecieron el año pasado. La mayoría de ellas, el 80%, eran niñas de 12 a 17 años. No ha habido resultado de ello. Es más, la Fiscalía General de la República, quien debe conocer de los delitos de trata, no ha informado de ninguna investigación al respecto. El año pasado fueron 220,000 denuncias de violencia familiar. Este año, en el mes de octubre, ya se superó la cifra. El año pasado fueron 67,000 mujeres que tuvieron que ingresar a hospitales a causa de heridas de arma de fuego, punzocortantes, traumatismos y fracturas. Este año ya superamos la cifra. El año pasado fueron en promedio 16 mujeres diarias violadas. Este año se superó la cifra a más del 100%. ¿Qué más tenemos que esperar para lograr que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones legales? ¿Qué más tenemos que esperar para que las autoridades hagan su trabajo? Lo único que estamos pidiendo las mujeres es que respeten nuestros derechos. Tienen obligación de cumplir. Y la dedicatoria no es solo para el Poder Ejecutivo, la dedicatoria también es para el Poder Judicial. 98% de impunidad en los delitos que se cometen contra las mujeres. Es una vergüenza lo que pasa en nuestro país, por eso insistimos, la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional y tiene que existir la alerta de género y pedimos a nuestras diputadas que nos representen, que estén con nosotros en este llamado nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir brevemente a algunas de nuestras diputadas que puedan hacer uso de la palabra. Aquí hay diputadas de diferentes partidos políticos. Por favor, si nos hace favor, diputada Margarita Zavala, la diputada Ana Lilia y la diputada… Muchas gracias sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, gracias a Patricia Olamendi, que me da mucho gusto poder sumarme a una de las tantas iniciativas que ha tenido a favor de las mujeres, a las expertas que han señalado una alerta de género nacional y que también es una llamada de atención a que las legisladoras veamos qué es lo que se necesita en la ley para que la alerta de género tenga mucho mayor efectividad. ¿Qué es lo que tenemos que acompañar? Afortunadamente yo participé en el diseño también de la alerta de género en su momento, así es que en algo fallamos, porque no se ha logrado tal como lo deseamos. Es que vale la pena que nosotros también nos comprometamos a trabajar en ello. Y para mí es también un gusto hoy, por ejemplo, que se aprobó un dictamen que presentó la diputada Laura, que Ana Lilia y que la Comisión de la Niñez lo presentó, que el Estado debe garantizar la protección de los derechos en los casos de orfandad y, por supuesto, hicimos referencia a los feminicidios. Pues muchísimas gracias por esta alerta que nos hacen las organizaciones sociales y que nos los hacen a todo el país para sumarnos a la alerta de género sobre la violencia a las mujeres. Muchas gracias. Sí, lo que vale la pena subrayar y decir sin cansancio es que esta violencia es inaceptable e intolerable. Vivimos una crisis civilizatoria, no hay duda de eso, porque de qué otra manera se puede explicar que en el ámbito público y en el privado, ante desconocidos e incluso ante personas más cercanas,
esté presente una violencia homicida, feminicida, agresiva en contra de tantos hombres y mujeres, pero de manera especial y subrayada, como se ha dicho aquí, que las mujeres sean víctimas de alrededor de 20 homicidios, 20 feminicidios al día. 20 feminicidios. Y hay que subrayar que son mujeres y niñas. El último caso, una niña de 1 mes de nacida. Esto es inaceptable. Lo que está sucediendo es una descomposición que no puede ser tolerada. Y lo que tenemos es la urgencia de reformas sustanciales en nuestro país. La alerta de género que garantice también que sigan otras acciones. Y yo pondría el acento en que no es suficiente hablar de personas desaparecidas por un lado y por otra de personas no encontradas. No, todas las personas son desaparecidas y se tiene que actuar de manera inmediata, no dejar pasar 72 horas, porque el tiempo es fundamental y cuando se actúa de manera inmediata se pueden salvar vidas de niñas y de mujeres, evitar que se llegue al feminicidio. Es por eso que en la Cámara de Diputados, seguramente que con el consenso que puede ser posible construir, podremos avanzar en reformas que garanticen que no haya más mujeres y niñas asesinadas, que no haya más feminicidios, poner en el centro la prevención, medidas inmediatas de acción y una reforma que obligue al Ministerio Público a actuar, que la prevención del delito de feminicidio pueda ser posible. Por eso esta alerta a la que están llamando organizaciones de la sociedad civil es un llamado de atención a la legislatura número 65, a las diputadas de todos los partidos, para que avancemos en que tomen medidas el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, es decir, los 3 órdenes de gobierno, pero también todos los poderes. No puede haber más feminicidios tolerados en nuestro país. Le pedimos cerrar esta conferencia a nuestra diputada compañera Ana Lilia Herrera. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias a las organizaciones sociales y a las mujeres de lucha que han abierto brecha en este camino que aún es insuficiente. Las mujeres no somos una bandera política y la alerta de género se ha convertido lamentablemente en un tema político al que todo mundo le huye, pero que nadie atiende. Yo creo que el gran reto de la alerta de género es que podamos vigilar su implementación desde lo local, porque de nada sirve tener en los estados o en la federación, Margarita, cuando se implementó toda la voluntad, si no logramos supervisar que en los municipios haya personal capacitado y hayan recursos, y esa es una tarea que nos corresponde a nosotras. Soy una mexiquense que creció en Ecatepec. ¿Dónde está mi paisana? Aquí estás, Ocho. Que creció en Ecatepec. Cuando era niña yo podía salir a la calle a jugar. Hoy ni en Ecatepec, ni en Metepec, ni en muchos lugares del Estado de México nuestros hijos pueden salir a la calle a jugar solos como lo hacíamos. Necesitamos recuperar la tranquilidad. Yo quiero invitar a mis amigas, y aquí vemos varias integrantes del colectivo 50+1, a que conozcamos la experiencia de lo que está cambiando en el Estado de México y para bien. En el Estado de México, en cuanto hay una llamada al número de emergencia, se puede en línea pedir la orden para que saquen al agresor y no para que sea la víctima la que se tenga que salir de su casa. Entonces, tendremos en breve, aprovecho para hacer el comercial, una reunión con la Fiscalía, en breve una reunión con el Poder Judicial, que han hecho un gran equipo de trabajo justamente para prevenir, porque eso es lo que necesitamos. Los feminicidios en México no requieren penas más grandes, necesitamos que las mujeres no se muevan, nos queremos vivas. Continuamos con
2 preguntas de los medios. Tenemos a Pati Ramírez de Ovaciones. Buenas tardes. De acuerdo con las cifras, es evidente que no está mejorando la situación. ¿Para ustedes ha servido de algo estas 25 declaratorias? Prácticamente todo el país está en alerta y los feminicidios siguen subiendo. ¿No ha funcionado? Y si la vía nacional, o sea, ¿de qué serviría una alerta nacional? Han dicho muchas veces que las alertas no funcionan. Yo quisiera decirles que la alerta tiene que poner en práctica un mecanismo de coordinación de la Federación, del Estado y el municipio. Hasta ahora, ninguna autoridad federal está participando en el trabajo en torno a prevención y atención de las víctimas de violencia. Lo que buscamos con la alerta nacional es lograr establecer el mecanismo de coordinación de toda la administración pública federal y de los poderes del Estado. Es decir, hasta ahora ningún poder judicial estatal o federal participan en los temas de la alerta. Entonces, no es que no esté funcionando las alertas, es que las autoridades no están participando las que tienen que participar. Y no hay responsabilidad concreta para las autoridades. Qué bueno lo que hace el Estado de México, pero yo les recuerdo que uno de los feminicidios más graves de este país, que es el caso Lima, donde 12 años, Irinea Buendía ha venido gritando y clamando justicia para sus hijos. 12 años. La Corte revisó ese caso. Pero a pesar de eso, el Estado de México no ha emitido la sentencia del caso Mariana Lima. Que no nos cuenten los poderes judiciales. México es uno de los pocos países en el mundo que no tiene juzgados especializados. Queremos por eso que el Poder Judicial esté en las alertas. Tiene que responderles a las mujeres. ¿Por qué no sancionan a los agresores? ¿Por qué le dan la razón a los agresores? ¿Por qué los dejan en libertad? ¿Por qué no logran que las medidas funcionen? ¿Por qué no hay una sola reparación de daño a las mujeres víctimas de violencia? Entonces, las alertas funcionan si todas las autoridades trabajan, pero si no trabajan, como sucede actualmente, el gobierno federal es omiso, el Poder Judicial no hace su trabajo. Las fiscalías no tienen un protocolo único de investigación, aunque tenemos un solo código de procedimientos penales. Es decir, no vamos a caer en la trampa de cuestionar las alertas. Las alertas es un mecanismo necesario y se justifica en el caso mexicano porque todos los delitos contra las mujeres en todas las entidades federativas y en todos los municipios se ha aumentado en unas cifras sin precedente en la historia delictiva en México. Continuamos con Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, diputadas y representantes de mujeres. Preguntarles si exactamente estas alertas no se han desestimado por las autoridades y por los propios violentadores de las mujeres, y si no es necesario poner mano dura en la ley, pero contra las autoridades, es decir, un juez que no castigue, que no detenga a ese violador o asesino, pues habría que ahí también sancionar a esa autoridad, porque si les dan una mordida o algo salen. Y si entonces ya con este alto grado de muertes de mujeres diarias, ya la 4T se va a caracterizar por ser feminicida o por desestimar este fenómeno. Y el otro tema que me gustaría que me platicaran, porque hay muchas mujeres que ahora marchan. Cada rato las mujeres andan marchando por reforma y terminan en pleito. No sé si ustedes como agrupación pudieran hablar con ellas y canalizar sus problemas de esas mujeres para que no terminen golpeadas finalmente y gaseadas, pues. Marina, si tú quieres contestar. La diputada Blanca. Me distraje un poco. Gracias, Félix. Sí, primero,
compartirles que para nosotros es muy importante esta convocatoria plural en todos los temas que están relacionados con las mujeres. Dar cuenta que tiene valor que esta sea una legislatura paritaria. Por ello, de verdad, yo reconozco a mis compañeras de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, por supuesto, del PRI, del PRD, y en muchos de los temas también coincidiendo con el partido Morena en estos temas. Hoy lo que aquí se ha señalado, por un lado, revela datos abrumadores que ustedes ya señalaban, pero también respuestas escasas y omisiones múltiples en relación con estos temas. Por eso, como bien lo ha señalado la doctora Olamendi, primero se necesita que tengamos una estrategia de coordinación, de competencias y de compromiso, que es lo que está haciendo este llamado. De coordinación de los 3 órdenes de gobierno, de competencias, tener claridad y tener también definiciones específicas, como aquí se ha señalado, en el tema de protocolos. Si no tenemos un protocolo único, pues eso difícilmente nos lleva, como bien lo señalas, Félix, a que se concrete los temas legales que corresponda y a que muchas veces los violentadores desestimen lo que pueden ser el resultado de sus acciones, en este caso violentas. Y compromiso. Cada día hay una mayor participación de mujeres alcaldesas. Hoy tenemos que también hacer que las mujeres alcaldesas jueguen un papel muy importante en los municipios donde están gobernando. Y tenemos que exigir a los hombres alcaldes, a los gobernadores alcaldes, que asuman también su responsabilidad de quienes los han llevado y los han electo para ocupar distintas responsabilidades. Y por supuesto, hace unos minutos venimos de firmar un convenio con la CONAVIM. Nos da mucho gusto que este tipo de instrumentos desde la Cámara se impulsen, pero lo que no queremos es que queden en letra muerta. De nada serviría seguir haciendo eventos, seguir firmando convenios, si en la práctica no logramos que esto avance en favor de las mujeres. ¿Sí? Pues no, yo creo que más bien seguiremos estando muy atentas de las múltiples manifestaciones en las que las mujeres se hagan escuchar. Creo que por mucho tiempo las mujeres fueron silenciadas y hoy no tendría por qué espantarnos que esa u otras manifestaciones pudieran explorarse para que las mujeres sean reconocidas, pero sobre todo sean atendidas. ¿Sí? Continuamos con Claudia Salazar de Reforma. Buenas tardes. No sé si me pudieran, ahorita mencionaron algunas cifras y decían que son 20 mujeres al día. Nos habíamos quedado en la cifra de 10 de 11. Entonces, si me pueden explicar por qué son 20 y entonces pues para mí que esta sería pues la causa de mucho mayor de por qué hacer la alerta de género nacional. Y no sé si haya aquí alguien que nos pueda recordar qué pasó con las reformas que se habían planteado desde la 63 legislatura, cuando Candelaria Ochoa era la presidenta de la Comisión de Igualdad y después fue la presidenta de la Comisión de Atención a de Mujeres en el gobierno, y después se quedó en el aire precisamente la revisión de toda la legislación sobre alerta de género. Y no sé si alguien recordará qué pasó con eso. Perdón, referente a las cifras, hacíamos un desglose de la información. Nosotros analizamos todos los informes que se publican el día 25 del Secretariado Ejecutivo y sumamos las cifras que reportan como feminicidios, como homicidios dolosos y como homicidios culposos de mujeres. Se hace la sumatoria y se divide. Esa es la razón. Nosotros les vamos a compartir más adelante un boletín que viene desglosar las cifras. Esas son las cifras que nosotros representamos y son 20 mujeres asesinadas todos los días, que son catalogadas como homicidios culposos, dolosos o feminicidios. Eso tiene que ver con un tema del sistema de justicia que cataloga mal la información, que hasta hoy no tenemos una homologación sobre el delito de feminicidio en todo el país y que, bueno, esos son los resultados que nos da y con mucho gusto les haremos compartir la información. Seguir hablando de 11 al día, de 10 o 11 al día, porque esa era la que estaba la cifra oficial que todo el mundo maneja. Bueno, en 2015 hablábamos de 7 y hemos ido evolucionando hasta el día de hoy que tenemos 11, ¿no? Que tenemos 20, ¿no? Ha ido aumentando el delito. El tema de las alertas nos ha ayudado a visibilizar la información porque lo cierto es que los números más
reales que tenemos es a partir de 2015. Los números que tenemos a los años atrás son producto de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han promovido las alertas de género desde hace muchos años y que gracias a ellas teníamos datos, y hoy lo hacemos con los propios datos oficiales, porque son los que justifican las acciones de los gobiernos, ¿no? Si hablamos con las organizaciones de la sociedad civil, tenemos datos aún más altos. Teníamos, hace rato decían, más de 90% de impunidad en los delitos, más de 90% de cifras negras, entonces los datos son aún más alarmantes que los que se presentan. Vamos con la diputada Gabriela Sodi. Pues muchísimas gracias. Es nada más para comentar que efectivamente pues estas cifras son muy altas y que bueno pues van surgiendo a través de los discursos y a través de la interrelación en la cual nosotros nos estamos encontrando. Aquí hemos sufrido algunos actos de violencia y tenemos que detenerlos, tenemos que hablar con nuestras contrapartes, tenemos que de alguna manera dar los discursos de unidad, porque en el Parlamento es hablar, podemos no estar de acuerdo, podemos ver las posturas diferentes y estar trabajando sobre temas específicos en los cuales podemos estar discutiendo, ser antagónicos, pero siempre con esta cobertura sobre el respeto. Nosotros no podemos permitir que estos discursos se vayan deslizando hacia otros ámbitos que terminan en esto. También de alguna manera pues ser muy claros que vamos a estar luchando por la posición de las mujeres, porque todo esto nos afecta a nosotras con A y tenemos que ser muy claras cuál ha sido esta postura y cuál ha sido los referentes violatorios que se han de alguna manera repetido de manera sistemática en el Pleno, y tenemos entre todos que abonar a que esto no ocurra y no estemos fomentando estas conductas por más antagónicas que nuestras posturas políticas puedan ser. Gracias. Vamos con la última pregunta de Carlos Guzmán, Noticias Veracruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde para todas y todos. Creo que ya se están yendo algunas, pero bueno, el tema es importante el día de hoy. Quisiera obtener su opinión. Se reúne el titular de Seguridad del Estado de México con Omar García Harfuch. Precisamente tocaron el tema en la mañana de feminicidios, del tema del combate conjunto a los feminicidios en el Estado de México. Ambas entidades tienen alerta de género, seguramente lo saben ustedes. Ese sería pedirle su opinión respecto a eso, si va a haber algún exhorto. Y la segunda, pues no es nada más que les afecta a ustedes. Nos afecta a ustedes y a nosotros, porque nosotros venimos de una mujer, como hombres venimos de una mujer. El tema es el siguiente, veo aquí muchas mujeres de izquierda, de derecha, de centro, está aquí Amalia, que es una luchadora emblemática de la izquierda mexicana. Es ver, ustedes les toca legislar, son legislativo. Hace unos instantes un caso similar se presentaba en la Cámara Alta. Malú Micher presentaba un caso de Guanajuato con el tema del procurador, bueno, del fiscal Samarripa. Ellos ya van a tener una iniciativa respecto al tema, es ver qué ustedes van a hacer al respecto, siendo que su labor es legislar, no exhortar. Gracias. Yo, si me permiten, contestaría en el tema del Estado de México. A ver, el Estado de México fue el primer estado al que se le decretó la alerta. De hecho, aquí está una de las organizaciones peticionarias de esa alerta. Y es que tenemos que poner en perspectiva el tema. El tema es que hasta hoy las alertas van enfocadas de manera exclusiva a los ejecutivos y a los estados, es decir, a los municipios y a los gobiernos estatales. Como lo decía la doctora Olamendi, el problema es que siguen siendo insuficientes porque la acción del Estado no se resume a la acción ejecutiva. Tú misma acabas de decir hace un rato que nosotros tenemos una función en todo este tema que es muy importante, que es legislar para armonizar leyes en materia de prevención y de atención de violencia. La demanda de las organizaciones y que hoy acompañamos diputadas de todos los colores tiene que ver con el tema de que no puede ser única y exclusivamente responsabilidad del Poder Ejecutivo y sobre todo de los dos niveles de gobierno, que hay que decirlo en plata. Acabamos de aprobar el presupuesto hace unos días y son los que menos presupuesto tienen para este tema. El presupuesto en materia de seguridad se concentró en la Guardia Nacional, por ejemplo, dejando a CONAVIM, una instancia tan importante, con muy pocos recursos, y mujeres con muy pocos recursos,
recursos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que le estamos dando toda la responsabilidad de esta tarea a instancias que presupuestalmente están siendo cada vez más afectadas por las políticas de centralización financiera del gobierno federal. Por supuesto que qué bueno que se reúnan los titulares de las áreas del Secretariado y de Seguridad Federal y Estatal para abordar este y otros temas, pero hoy lo que pedimos es, las alertas tienen que ir más allá. Vamos por una alerta nacional que contemple al Poder Judicial, que contemple, por supuesto, al Poder Ejecutivo y que contemple también la responsabilidad de todos los legisladores, que como legisladores nos corresponde a cada uno de nosotros. Y hay algo muy importante, las alertas tienen que ser medibles. Hoy por hoy no existe un instrumento claro de medición de los avances de las alertas. Allá más de, corrígeme si me equivoco, más de 10 años de la primera alerta. 6 años de la primera alerta, es que se nos ha hecho mucho tiempo, más de 6 años. No tenemos un instrumento claro que nos diga cuáles son los resultados de esa alerta, ni siquiera cuándo se va a quitar la alerta, porque desde el organismo encargado de la regulación de alertas, que es CONAVIM y que es INMujeres, no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que queremos? 1, reconocer que es un problema nacional. 2, que todos estén involucrados, todos los órganos del Estado estén involucrados. Y 3, que haya indicadores de medición muy precisos para que las organizaciones promoventes puedan dar seguimiento desde una visión externa de los avances o de los retrocesos, habrá que decirlo también. Y 4, presupuesto. Es imposible que podamos avanzar en los temas de violencia de género si el gobierno federal les cierra los ojos a estos temas y los invisibiliza si no les da dinero. Por eso el hecho de que haya una alerta nacional nos va a permitir también presionar de alguna manera y dialogar con nuestros compañeros de Morena para que el próximo año exista una bolsa especial desde el gobierno federal para que haya un presupuesto en materia de la alerta nacional. Esos serían los comentarios. ¿Quiere hacer una cosa? Sí. Yo lo que quiero subrayar es lo siguiente, no importa quién gobierne los estados, no importa quién gobierne los municipios, lo que vivimos es una violencia generalizada independientemente de los partidos políticos que gobiernan, porque es un asunto que tiene que ver con la condición de la mujer que ha sido subordinada, excluida, maltratada, asesinada. Por eso existen los feminicidios a lo largo de la historia. Es una violencia de género, como la llamamos, que tiene que ver con la urgencia de una transformación cultural y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tienen que tomar medidas. Las que han tomado no están funcionando y lo que estamos diciendo aquí es que las mujeres diputadas de todos los partidos, junto con sociedad civil y academia, lo que queremos es trabajar juntas y estamos trabajando juntas para defender nuestra vida. Tenemos derecho, como se ha dicho, a una vida libre de violencia, a no ser víctimas, ni niñas ni mujeres, no sufrir violencia y no perder la vida. Y entonces no es un asunto solamente, aquí se hablaba del Estado de México, pero podemos decir cualquier Estado de la República gobernado por el partido que sea. Es un asunto más fuerte, más complejo, más duro y más difícil y por eso requerimos nuestra alianza, nuestra unidad, las de las mujeres, porque como mujeres hemos sido violentadas y agredidas históricamente y ahora se ha agudizado esta violencia. Insistimos, en el ámbito privado y en el público. Y tienen que tomarse medidas eficaces. Las que hay no están siendo eficaces para salvar nuestra vida. Muchas gracias. Pues cerramos la conferencia reiterando la invitación y el exhorto al gobierno federal para que acepten la solicitud que ya fue registrada por las organizaciones peticionarias el día 24 y que le den cauce para que se pueda emitir la alerta nacional en violencia de género. Muchas gracias.